casa del Señor. ¿Cuántos dicen un amén por eso? Qué bueno es adorar al Señor, qué bueno es cantar salmos a su nombre, qué bueno es sacar este tiempo hermoso, siempre los domingos en la mañana estar aquí. Y se imaginan si no lo hiciéramos, ¿cómo sería el lunes? A veces estoy en el trabajo y yo le pregunto a gente lunes en la mañana, ¿cómo están? Y me dicen, I'm tired. Y yo digo, algo raro, algo extraño, algo está pasando. Si yo digo un lunes en la mañana que yo estoy cansado, la semana no va a ser, ¿verdad?, una buena semana. Así que qué bueno que estamos aquí nosotros. Y nunca le contesto un lunes en la mañana a nadie, I'm tired. Dígale que usted fue ayer al servicio y que adoró al Señor, y el Señor, ¿verdad?, hizo una nueva obra. Cada día hace una nueva obra en nosotros. Aunque estemos, ¿verdad?, dolidos, y aunque estemos, pero sí tenemos que hacer esa declaración de fe, porque tenemos que darle el ejemplo, ¿verdad?, a esas personas de que nosotros tenemos algo que ellos no tienen y ellos lo necesitan. Así que, qué bueno que estamos aquí. Voy a pedirle que vayan buscando en sus Biblias en el libro de Mateo. Mateo, ese personaje de aquellos 12, que era muy específico, ¿verdad?, en lo que hacía. Y va a buscar en el capítulo 18, y vamos a leer en el capítulo 18 del 1 al 35, ¿verdad? Porque tenemos tiempo, tenemos 45 minutos. Mientras más de la Biblia yo lea, menos errores voy a cometer. Así que es beneficioso, ¿verdad? Entonces, mientras más Biblia yo lea aquí, el margen de error, ¿verdad?, en lo que vamos a hacer va a ser menor. Así que, si usted, ¿verdad?, su tradición así lo amerita y quiere estar de pie y leer conmigo estos 35 versículos de Mateo 18, pues yo le invito a que lo leamos. Yo lo voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas, así que puede que alguna palabra sea diferente, pero la intención es totalmente igual. Va a estar allá también en la pantalla, así que puede leerlo. Y dice así, Mateo 18, del 1 al 35, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, en aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Él llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, en verdad le digo que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Pero al que haga pecar a un niño de estos a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno, y se ahogará en lo profundo del mar. Ay del mundo por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo, pero ay de aquel hombre que por quien vienen las piedras de tropiezo. Si tu mano, tu pie te hace pecar, córtalo y tíralo. Es mejor que entres en la vida manco o cojo que teniendo 2 manos y 2 pies, que ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te hace pecar, arráncalo y tíralo. Es mejor que entres en la vida con un solo ojo que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Miren que no desprecien a uno de estos pequeñitos, porque les digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se ha descarriado, ¿no deja las 99
en los montes y va en busca de la descarriada? Y si sucede que la haya, en verdad les digo que se regocija más por esta que por las 99 que no se han descarriado. Así, no es la voluntad del Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. Si tu hermano peca contra ti, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a dos o más, a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia, y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como gentil y el recaudador de impuestos. En verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Además les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, acercándose Pedro, preguntó a Jesús, siempre Pedro, ¿verdad? Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Y miren cuánto era el equivalente a 10,000 talentos. 216 toneladas, o sea, estamos hablando de 400, se multiplica por 2, 216, estamos hablando de unas cuantas miles de libras de plata. Pero teniendo él con qué pagar, pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran, junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo, tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo, encontró uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y echándole la mano, lo ahogaba diciendo, paga lo que me debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba, ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó a la cárcel hasta que le pagara lo que le debía. Así que cuando sus consiervos vieron lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamando al siervo su señor, le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón a cada uno de sus hermanos. ¿Puede orar, pastor? Señor, confiamos tu palabra, que tu palabra es viva, tu palabra es eficaz y tu palabra penetra lo más profundo de nuestro ser. Y esta mañana te pedimos que tú nos hables, que en el consejo, de todo el consejo tuyo, de tu palabra, Señor, que tú hables a nuestros corazones y convenza a nuestros corazones por el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Y que unja las palabras de tu siervo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, pastor. Y
Les confieso que el martes por ahí o el miércoles de la noche todavía no tenía el título del mensaje, pero estaba en la ducha y me pongo a meditar a veces en la ducha, mire qué cosa, y surge los métodos de Jesús. Ahí yo estaba, mientras estaba ahí, enjabonándome la cabeza, pues ya no uso champú, gracias a Dios. Así, y ay, los métodos de Jesús. Y vino ahí el título. Y ahí, gracias a Dios, ¿verdad? Conseguimos el tema, porque era, ¿verdad? Una lectura que tiene mucho contenido, tiene diferentes temas, pero simplemente se centra en una sola idea. Miren qué cosa. Si ven, ¿verdad? Tuve que leerla por completo. Son, ¿verdad? 35 versículos, pero es casi mandatorio que tengamos que leerlo los 35 si queremos, ¿verdad?, aplicar la intención que Jesús en aquel día quería aplicar. En muchas ocasiones hemos escuchado diferentes mensajes y escuchamos un mensaje acerca del verso 7 al verso 9, que es el tema de las tentaciones. O podemos escuchar un mensaje acerca solamente de la parábola, y eso es exquisito. Yo he escuchado, ¿verdad?, eruditos y gente que son expertas en estos negocios, que saben de 2 o 3 versos solamente hacer una tesis completa y hacer un gran mensaje hermoso que nos ministre y que nos enseñe. Pero si quisiéramos ver cuál es la intención completa de lo que Jesús estaba diciéndole aquel día, aquello, pues el pastor a veces menciona algo que se llaman mensajes expositivos, y los mensajes expositivos se centran solamente en una cita bíblica. Y esa cita, pues conlleva, ¿verdad?, una porción dedicada solamente a eso, y no vamos a ir a ninguna otra hacia los lados. Nos vamos a centrar todo el tiempo ahí, así que mantenga su Biblia ahí en Mateo 18, y voy a tratar de ser, ¿verdad?, expositivo en eso, como lo hice la otra vez, ¿verdad?, con el mensaje de Lucas. Así que yo espero que aprendamos algo. Yo sé que el Señor tiene para nosotros palabra en esta mañana, ya comenzó, ¿verdad?, a hablarnos a través de ella. Así que, si ven el comienzo del capítulo, comienza cuando los discípulos están ahí alrededor de Jesús, y surge uno de los discípulos y le pregunta que quién era el mayor en el reino de los cielos. Ocurría ya que en unos momentos antes, si usted busca en el capítulo 17, Jesús le estaba anunciando ya que se iba a ir. Entonces, en continuidad a eso, ¿verdad?, para nosotros caer en lo que estamos en el 18, tendríamos que después leer el 17 y ver qué estaba pasando en el 17. Pero una de las cosas más importantes que pasó en el 17 era que Jesús le había ya anunciado, ¿verdad?, su muerte. ¿Y qué pasa? Esto empieza a despertar en los discípulos, ¿qué? Unas interrogantes. Y como decimos en Puerto Rico, espérate. Si Él se va, entonces, ¿qué va a pasar aquí? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a trabajar? Entonces, en los discípulos a veces nosotros vemos siempre en el asunto de las películas, que a veces son un poquito muy superficiales en el asunto de que siempre va Jesús en el medio y 6 discípulos acá y 6 discípulos acá, como si fueran los Avengers, ¿verdad? Iban caminando por entre medio de la calle, pero en realidad eso es una, ¿verdad?, visualización artística de un hombre que dijo, vamos a poner a Jesús en el medio y todos allá y todo, ¿verdad?, bien organizadito, y tú hablas cuando tengas que hablar. No era así. Vemos Pedro que de cada rato estaba haciendo preguntas, eran propias a veces, pero a veces también eran impropias. ¿Recuerdan cuando salió Jesús allá en la visión y se le apareció Moisés y Elías? Ya Pedro rápido quería hacer un altar allí y todo. Y yo, no, cálmate. O sea, siempre estaba el que era muy rápido, estaba el que era muy lento, estaba el que tenía ansias de poder económico, estaba el que tenía, ¿verdad?, todo planificado y no le gustaba que se le planificaran. Y era una continua enseñanza de Jesús. No, vamos a hacer esto, todo va a llegar, ¿verdad?, al tiempo de cada cosa. Y ellos pues se pasaban en ese conflicto, ¿verdad? ¿Quién era el que iba a tener el dominio, ¿verdad? No el dominio, sino quién iba a ser el mayor, como es la pregunta, cuando él no estuviera. Y Jesús pues muy astutamente, como siempre lo hacía, ¿qué hizo? Estos quieren
preguntar quién es el mayor. Y llamó a un niño. ¿Y por qué Jesús llama a un niño? Yo tuve la oportunidad de dar un semestre clases en un primer grado, como parte de un internado, ¿verdad? Y esa práctica, no quise ser maestro después, no fui maestro, pero sí estudié para ser maestro y te toca un internado y pude notar una dinámica que hay en las escuelas, ¿verdad? Y es que en la escuela que yo trabajaba es en medio de una urbanización, o sea, es una área bastante buena y hay una población diferente de estudiantes, porque el de la urbanización es una clase trabajadora, ¿verdad? No es una clase trabajadora, wow, ahí Mercedes-Benz, pero sí, pero es una clase trabajadora que vive bien. Pero esa urbanización tenía unos barrios pobres alrededor, entonces habían diferentes clases de niños. Entonces, eso hace que a veces surjan conflictos, ¿verdad? Porque el niño de la clase trabajadora media llevó meriendita, pero a veces el niño pobrecito, ¿qué pasó? No llevó. Entonces, uno empieza a ver ya un conflicto. Que el niño lleva ya el mejor bulto y el otro lo que lleva, ¿verdad? Y eso nos pasó a todos porque yo recuerdo, ¿verdad? En ocasiones que mi mamá estaba corta de presupuesto y pues mi presupuesto era un presupuesto escaso. Y yo miraba a los otros estudiantes y eso nos pudo haber pasado a todos. Pero eso genera unos conflictos en el salón. Y eso genera que los niños comiencen a ¿qué? Con las peleitas, con las situaciones, me quitaste el lápiz, me quitaste la merienda. Entonces, todo eso uno se daba cuenta. Se daba cuenta también del niño que estaba retrasado porque el papá no lo ayudaba en su casa a hacer las asignaciones. Y todo eso causaba unos conflictos en el salón que los niños peleaban. Y allá los niños formaban, ¿verdad?, el escándalo y se podían tirar con cosas. En Puerto Rico algunas áreas son un poquito, ¿verdad?, extremas. ¿Qué pasaba? Venía el maestro, porque a mí no me tocaba hacer eso, le tocaba el maestro, ¿verdad?, que me estaba haciendo de mentor para mí, y llamaba a los dos papás. ¿Y qué pasaba? Ahí los dos papás venían por la tarde y decía, el hijo tuyo peleó con el hijo tuyo. El hijo tuyo peleó con el hijo tuyo y ahora que tenemos una situación, hubo un desorden en el salón y allá los dos papás, no, mi hijo no pudo haber sido, porque yo, entonces sale el argumento de la defensa de que mi hijo no fue y el otro de que mi hijo no fue. ¿Y qué sucede? Comienza a haber un conflicto, ¿quién? Entre papá y mamá, y ese conflicto de adultos se siembra ahí, ocurre la semana que viene, ocurre la de arriba, y esos dos papás terminan ¿cómo? En discordia. Entonces están todo el semestre con la discusión, con la pelea de que mi hijo no fue y que mi hijo no fue. Sin embargo, cada día que aquellos niños peleaban, al otro día, ¿qué pasaba? Los niños estaban en el salón como si nada hubiese pasado y los padres continuaban con la pelea. Entonces, ¿qué está diciéndole Jesús? Ustedes tienen que ser como estos niños, que son rápidos para perdonar, que son rápidos para olvidar, que tienen la humildad de que aunque cometieron un error, pues voy a ir a donde ti, porque aunque cometí ese error, voy a ser tan humilde que voy a reconocer que yo fallé, pero voy a ir donde ti. ¿Por qué? Porque necesito de ti, porque necesito tu amistad, porque necesito seguir siendo tu amigo. Los niños son así, no tienen esa, como dice, esa carga que nosotros tenemos de que cuando cometemos un error con alguien, a veces nos quedamos, no. Inclusive, sabiendo que nosotros cometimos, ¿verdad?, la falta frente al otro, el otro a veces quiere tener un acercamiento a nosotros y nosotros seguimos, ¿verdad?, rechazando eso. Los niños no son así. Así que una característica hermosa de los niños es esa humildad, como dijo Jesús, y es esa confianza que los niños tienen en uno del otro, aunque le fallen. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Ustedes tienen que ser como ese niño y tienen que tener la capacidad de perdonar y de ser humilde y de tener la confianza que tiene ese niño. Por eso cuando usted le dijo a su niño hace mucho tiempo, sí, te vamos a llevar al parque de diversiones, pero eso va a ser cuando se acaben las clases en vacaciones, vamos a llevarte en verano. Ese niño ahí está todas las semanas pensando en que papá me va a llevar al parque de diversiones. Y cuando llega el momento, llega verano, se acabó la clase, papá, tú dijiste que me iba a llevar. O sea, hay confianza en ese niño, hay fe en ese niño,
Y sigue creyéndole al papá, aunque el papá lo regañó, aunque el papá lo penalizó, aunque, ¿sabe? Siempre el niño va a tener una apertura ¿a qué? A continuar en armonía. ¿Somos nosotros así? No, por supuesto que no. Ya el chip se nos dañó. Cuando crecemos y llega la conciencia del pecado a nosotros y llega, ¿verdad?, la condición de pecado a nosotros, el chip comienza, se reprograma y dejamos de ser así. Pero Jesús, ¿qué le dice? Tienen que ser como un niño. Él sabía que estaba pasando algo allí y él estaba diciendo, tienen que ser como un niño. Así que esa es la primera parte, ¿verdad? Cuando tratamos del 1 al 6, vemos que él les está diciendo que tienen que ser como un niño. Ahora vamos a leer el 7. Hay del mundo por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo. ¿Por qué Jesús sale hablando de esto? Pareciera una conversación incoherente. No. Algo tiene que ver con lo que habló en del 1 al 6. Y dice, hay del mundo por las piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo, pero hay de aquel que viene por quien viene el tropiezo. Si tu mano te hace pecar, córtale. Aquí no está diciendo que nos mutilemos, porque dentro de la palabra del Señor no cabe la idea de que nos mutilemos. Aquí el Señor no está hablando de que tenemos literalmente que quitarnos un ojo, que tenemos que cortarnos el dedo. No está hablando de eso. Está hablando de que nos cuesta a veces, ¿verdad?, nuestros pecados, nuestras faltas delante del Señor, nuestras desobediencias delante del Señor, quitarlas. Y por eso las está comparando con un ojo, porque usted peca todos los días con su ojo. Todos los días yo peco con mi ojo. Todos los días yo peco con mis manos. Todos los días yo peco con mi boca. Entonces, ¿qué está diciendo él? Arregla eso. Pero hay algo aquí que está muy puntual, y es cuando en la palabra dice los hay. Los hay en la palabra significan, ¿verdad?, un anuncio de qué? De que algo fuerte, de que algo, ¿verdad?, impactante va a ocurrir. Así que él está diciendo, hay del mundo por sus piedras, y sigue ahí diciendo hay, y cuando hay un hay en la palabra es una advertencia, y le está previniendo de que no seamos piedra de tropiezo de nadie. Así que si usted, ¿verdad?, ha escogido el método del jab, o ha escogido el método del uppercut, ¿es que se llama el otro? Quítele el guante de encima a quien usted esté siéndole de piedra de tropiezo, porque Jesús le está diciendo desde acá desde el principio que si usted quiere tener parte en el reino, tiene que ser humilde como un niño, pero también no puede ser de piedra de tropiezo de nadie. Así que mire cómo podíamos haber sacado un mensaje diferente de cada cosa, pero no, él sigue hablando a través del capítulo completo. Miren ahora con la parábola perdida. Dice, miren, no desprecien a uno de estos pequeñitos. Sigue hablando de quién? De los pequeñitos. Porque les digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que sabía. ¿Cuándo alguien está perdido? Todos ahora estamos aquí. Pero si nos perdemos es porque ya no estamos en este salón y hace unos días no nos ven. Si la semana que viene llegamos aquí nuevamente y no hay uno de ustedes no está aquí y se repite nuevamente la otra y lo llamamos a ustedes y no, usted está perdido. Entonces, ¿cuál es la labor nuestra? Mire lo que dice ahí. Dice, ¿qué les parece si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se ha descarriado? ¿No deja las 99 en los montes y va en busca de la descarriada? Y si sucede que la haya, en verdad les digo que se regocija más por esta que por las 99 que no se han descarriado. Así no es la voluntad del Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. El Señor está diciéndonos aquí que todos y cada uno de los que estamos en esta iglesia somos iguales para Él. Seamos grandes, seamos pequeños. De hecho, Jesús siempre, ¿verdad?, le daba importancia mucho a los niños. También le daba mucha importancia a la mujer. Porque en aquel tiempo, los niños y la mujer, ¿qué pasa? No se contaban.
Hay partes, ¿verdad?, que vemos descensos en la Biblia que solamente se contaban los hombres, porque la mujer estaba, ¿verdad?, es un asunto de la cultura, no es un asunto que Dios, ¿verdad?, quiso discriminar contra la mujer o contra los niños. No, era un asunto de la cultura, era una cultura, ¿verdad?, muy patriarcal, pero patriarcal en un sentido correcto de lo que, ¿verdad?, la cultura meritaba en aquel tiempo. Si la cultura no hubiese sido patriarcal en aquel tiempo, se imaginan ahora cómo estuviese el mundo. Y, ¿verdad?, busque lo que es cultura patriarcal. Es algo que ahora está en trending, se está discutiendo mucho y ¿verdad?, ha habido unos desfases en eso que ahora mismo están causando un desfase en la sociedad. Así que el Señor está levantando la imagen de ese niño y está comparando con que no importa quién se pierda en esta iglesia, sea grande, sea chiquito, sea lego, sea letrado, sea humilde, sea pobre, sea rico, sea blanco, sea chiquito, sea gordito, sea flaquito, sea un niño, una niña, un hombre o una mujer, todos somos importantes y cada uno de nosotros valemos igual que los otros 99. Y ahí usted se puede poner a buscar cuánto era el precio de una oveja en aquel tiempo, porque la oveja era uno de los animales más valiosos. La oveja daba la piel, ¿verdad?, su cuero. La oveja daba la lana. La oveja daba leche. La oveja daba carne. Era un animal que daba mucho producto. Era muy importante en ese tiempo. Entonces, no era solo eso de que él estaba, porque si usted compara una con 99, eso como que no tiene sentido. Se perdió, vaya, que se vaya. No. El Señor nos está diciendo que todos y cada uno de nosotros somos importantes. De que somos para Él algo que es preciado y que si se pierde, Él va a buscarnos. Por eso en algún momento de nuestra vida nosotros nos hemos perdido. ¿Y qué Él ha hecho? Nos ha buscado. Esa es su esencia. Aunque nosotros le somos infieles, ¿qué pasa? Él sigue siendo fiel. O sea, mire, ponga eso ahí en el récord de que usted es importante para el Señor y que Él quiere que usted no se pierda. Porque estaba perdido cuando se fue. ¿Pero qué hizo? Lo buscó, lo rescató. Usted estaba solo en el mundo, vagando. ¿Y qué hizo el Señor? Lo levantó y hoy día usted es salvo para la gloria del Señor. Miren esto. Esto no solo se queda aquí. Este asunto de la oveja perdida se cumplió en el año 1948 de esta era. A un pastor se le pierde una oveja. Y esto yo lo he dicho aquí anteriormente y lo he dicho en los estudios porque hemos tratado el tema de los estudios bíblicos de los miércoles. Este pastor en el año 1948, en el área de las montañas secas, eso se llama Qumran, era donde estaban los esenios escondidos. Los esenios eran una gente que eran muy puritanos, muy, ¿verdad?, se separaban y no querían vivir junto a los israelitas, los criticaban mucho. Ellos se van a vivir ahí y ellos crean unas cuevas y unas tumbas y unos lugares subterráneos. ¿Qué pasa? Eso fue en el tiempo de Jesús, ¿verdad? Estamos hablando de 2000 años atrás. Pero en esta era, en el año 1948, se le escapa una oveja a un pastor porque todavía en Israel está la costumbre de pastorear ovejas. Este pastor sale a buscar esa ovejita. Y esa ovejita se trepa en un monte y allá en el monte había como una apertura, como un ojo, ¿verdad? Y ese pastor vio que la ovejita se metió ahí. ¿Y qué hizo? Fue a buscarla. Cuando ese pastor entra, la ovejita estaba al lado de los rollos del Qumran. ¿Saben qué es los rollos del Qumran? Es el hallazgo arqueológico más grande de toda la historia. Es la reconfirmación de los escritos del Antiguo Testamento por completo. Hay algunos que, claro, sí, le falta una esquinita, le falta otro pedacito, pero todos ellos, ¿qué hacen? Confirmar toda la escritura antiguo testamentaria. Más tienen datos de la población de allí, de aquel tiempo. Tienen datos históricos, datos culturales. O sea, Jesús está hablando ahí y ¿qué pasa? Estaba también hablando de un hecho profético que iba a beneficiar a la iglesia y al evangelio. Porque había comenzado ya una crisis del humanismo en esos tiempos del siglo pasado, que ya, ¿verdad? Y cuando vino, ¡pum!, aparecen los escritos del Qumran. Como decían en Puerto Rico, se le cayeron los calzones al diablo. Esa frase es muy, ¿verdad? Muy calzones, pantalones, ¿verdad? Se le cayeron los pantalones al diablo. En una era que el evangelio iba a ser
completamente, ¿verdad? Iba a ser batallado y que venían los humanistas, los científicos, todos aparecen los rollos de Qumran y le ocurre eso al enemigo. Se le caen los pantalones. Así que miren qué importante es esto. Jesús no solamente estaba, ¿verdad?, enseñando en aquel momento, sino también estaba hablando proféticamente de que un pastor iba a buscar a una oveja. Así que miren qué importante es eso. Así que tenga eso en mente. Usted es importante para el Señor. No abuse de eso. Sí, ¿verdad? Manténgase en la misericordia del Señor. Trate de no perderse. Manténgase en el redil. 15 al 20. Si tu hermano peca contra ti. ¿Por qué yo estoy hablando de esto si somos una iglesia nueva y todavía no hay mucho conflicto aquí, ¿verdad? Nosotros, sí, ¿verdad? Confraternizamos y todo. Todavía no tenemos, cuando las iglesias se ponen más grandes, comienzan a tener más situaciones, porque donde hay seres humanos, ¿qué ocurre? Siempre, ¿verdad? Hay diferencias, hay opiniones diferentes, pero yo tengo la obligación de hablar de esto, ¿por qué? Porque puede ocurrir en el futuro. Y miren lo que dice aquí. Si tu hermano peca, ve y repréndele a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de dos testigos. Y si rehúsa escucharlo, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Así que Jesús está dando el método para cuando ¿qué? Para cuando una de las ovejas se va a redil. ¿No estará dando las razones por las cuales la ovejita del pastor se fue? Así que Jesús está explicándole a ellos como una idea completa, ¿verdad? Y está dando una porción del capítulo a la otra constantemente. Dice, en verdad os digo que todo lo que ustedes aten en la tierra les será atado en el cielo. Y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Vamos a leerlo otra vez. En verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Y este versículo es muy usado. De hecho, ¿verdad? Vemos predicadores al frente, a veces están orando y pueden estar en una oración hasta de reprensión o una petición, o estuviéramos orando. Pero si vamos a lo que estaba pasando allí, Jesús le estaba diciendo que una ovejita se le escapó. Si la ovejita estuviese atada, ¿qué pasaba? No se iba. Pero si yo quiero que se vaya, ¿qué yo hago? Entonces después nos dice que dos hermanos fueron a donde otro a hablarle. Y dice que si el método funciona, ¿qué pasó? Pues lo tienes, lo ganaste para el Señor. Pero si no funciona, o sea, yo no estoy diciendo que no utilice el atar y desatar, porque eso es parte de su teología, y si usted lo quiere usar y le funcionó, le funcionó. Pero el contexto de lo que Jesús estaba hablando era que si la ovejita se va y usted no quiere que se vaya, usted tiene que atarla. Porque esa ovejita está aquí, está desestabilizada, no está bien, y hay que amarrarla ¿para qué? Para que no se vaya. Y esos dos hermanos tienen que ¿qué? Amarrarla o desatarla. ¿Cómo va a hacer eso? Eso va a ser en base a que avance si el hermano toma juicio de lo que se está diciendo, y si el hermano, ¿verdad?, recapacita, ¿qué pasa? La vamos a atar y se va a quedar con nosotros. ¿Pero qué dice? Dice, además les dijo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. ¿Y qué dice aquí? Dice que usted va a buscar a uno o a dos personas. ¿Cómo le dice en el verso anterior, ¿verdad?, en el asunto de que cuando alguien peca contra ti, ¿qué usted hace? Usted va a buscar a una o dos más personas. Mire, dice, pero si no te escucha, lleva contigo a una o dos más personas, para que toda la palabra sea confirmada por boca
de 2 o 3 testigos. Entonces, más adelante aquí te está diciendo, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy. De esos que está diciendo ahí, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ¿de quién está hablando? De los 2 o 3 que tenían que ir a buscar la oveja que estaba disgustada. Y si usted lo hace con esa intención, el Señor va a estar con usted allí y usted va a tener éxito. Y yo no estoy diciendo que no utilicemos el que por donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo, porque el Señor siempre está. No tienen que estar 2 o 3 para que el Señor esté ahí, porque cuando usted está orando en su recámara, usted está solo y el Señor está allí. O sea, no es un requisito que hayan 2 o 3 para que el Señor esté. El Señor siempre está. Eso se llama omnipresencia. Por tanto, lo que se está refiriendo aquí, de donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, es que él estaba explicando y estaba reforzándole el mandato de que si no te escucha, tienen que ir 1 o 2, y allí yo voy a estar allí con ustedes para convencer a esa persona. Así que estamos llevándolo al contexto de lo que estaba pasando allí en ese momento. Y ahora terminamos. La parábola del siervo que no perdona. Y dice, entonces acercándose Pedro, preguntó a Jesús, siempre Pedro el travieso, el que siempre perdonaba. Parece que él tenía algún conflicto con alguien y estaba, ¿verdad?, en ese asunto del proceso del perdón. Dice, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo le haya de perdonarlo? Y cuando Jesús le contestó 70 veces 10, no le dijo 490. En el término 70 veces, ¿verdad? Un término matemático que es 7 por 7 por 7 por 7 por 7, un término casi infinito. Yo creo que usted no va a tener en su vida tiempo para perdonar todas las veces que dice ahí. Así que él le está diciendo, siempre vas a tener que perdonar. Esto no es de que te he perdonado tantas veces que ya no te perdono. Suena duro. Porque es que a veces hay gente que no las hace todos los días. Entonces, ¿cómo vamos a perdonar al que no la hace todos los días? Es una misión imposible. Perdonar a aquel que todos los días está ahí, con el guante. ¿Recuerdan cuando Jesús le estaba diciendo allí, arriba, que hay de aquel que hace, ¿verdad?, que otro tropiece? Él va a tener, ¿verdad?, su recompensa a aquel que hace tropezar al otro, pero su función de usted como cristiano es perdonar. Lo que el Señor vaya a hacer con él, el juicio que Dios vaya a tener con él, eso es el Señor. Pero usted tiene que perdonar. Lo que el Señor vaya a hacer con él, eso es el Señor allá. Usted no tiene potestad de llevar a condenación o a salvación a esa persona. Hasta 7 veces Jesús le contestó. No te digo que hasta 7, sino 70 veces 7. Porque por eso el reino de los cielos se puede compararse a cierto rey. Y ahí, ya ustedes leyeron la historia. Aquel rey viene y perdona a aquel hombre. Mira qué buena es la Biblia de las Américas, que usted no tiene que estar buscando allá después en el diccionario de que cuánto era, ¿verdad?, los 10,000 talentos. Los 10,000 talentos eran 216 toneladas de plata. ¿Sabe cuánto es una tonelada? 2,000 libras. Si alguien es un buen matemático, Luis allá, si está por ahí, o el que esté. Son 216 toneladas de plata. Y 216 toneladas de plata equivalen a que una tonelada es 2,000 libras. Así que, ¿cuántas libras de plata le debía ese hombre? Estamos hablando de hoy día una cifra millonaria. Si usted lleva las 216 libras de plata a hoy, estamos hablando de miles de libras. ¿Cuánto? Billonaria. Una cifra billonaria. Así que miren cuánto le perdonó. Por eso es que Jesús está diciendo y le dijo esa cantidad tan alta de talentos, 10,000 talentos, 200 toneladas de plata. Eso es una cantidad exorbitante. Pero, ¿qué pasó? Aquel hombre, a pesar de que se le fue perdonado una deuda millonaria o billonaria, ¿qué pasó? Cuando le tocó perdonar al otro, que lo que le miren, ¿cuánto decía ahí? Que solamente le debía. El otro, miren, 100 denarios. O sea, no era incomparable ni en .01 la cantidad de que Dios el amo le perdonó a lo que éste no le perdonó al otro. Entonces, que
Dios estaba viendo eso, el mayordomo, ¿verdad? El amo estaba viendo eso y vio que no había sido justo. Así que, ¿por qué usted no perdona si Dios ya lo perdonó a usted? Esa es la pregunta. Usted tiene que recapacitar y decir, yo tengo que ser un agente de justicia, yo tengo que ser un agente de misericordia, yo tengo que ser un agente de perdón. Porque si Dios ya me perdonó esos miles de pecados que yo he cometido en mi vida, es todas las veces que yo le he sido irreverente, que luego le he blasfemado, que lo he puesto en vergüenza, que he hecho un mal testimonio delante de los otros, delante de Él, diciendo que yo soy cristiano, sin embargo me comporto como no tengo que comportarme, y Él ha tenido misericordia de mí. ¿Por qué yo no tengo misericordia de otros? Aquí hay varios hermanos nuevos, y yo les puedo decir algo, ya yo lo dije una vez anterior. A mí me tocó perdonar a la persona que mató a mi papá. ¿Saben cómo me tocó hacerlo? Después de 40 años. ¿Y saben por qué fue? Porque un pastor se me acerca a mí y me dice, fulano se convirtió. Y me miró así. Y yo me quedé, fulano se convirtió. Yo lo había perdonado porque yo lo veía y lo saludaba, pero siempre estaba mirándolo como ¿qué? El asesino de mi padre. Y cuando yo lo veía allá parado, aquel es el asesino de mi padre. No hay perdón porque sigo acusándolo. Sigo diciendo, aquel es el asesino de mi padre. Pero estábamos un día en una convención y aquel pastor llega y me dice, ¿sabes que fulano aceptó a Jesús? Y yo dije, si Dios lo perdonó, yo tengo que perdonarlo. Si yo no lo hago, el juicio no va a ser para él. Ya Dios perdonó su vida. Ya Dios perdonó a todos los que había matado, porque no fue mi papá solamente. Así que usted tiene que pensar que Dios siempre va a tener misericordia para usted y misericordia para el otro, aunque el otro, muchas gracias, aunque el otro haya hecho algo trágico en su vida, haya hecho algo que para usted es imperdonable. Así que me tocó hacerlo, ya lo había hecho, y ahora cuando miro a aquel hombre, ya yo no lo miro como el asesino de mi papá. De hecho, su rostro diferente, su forma de ser, su forma de caminar, todo cambió en él. Ya yo trataba en mi vida de procesar, ¿verdad? Porque el que todos, ¿verdad? Supieran todo en mi barrio donde yo nací y vivir allí dentro de esa cultura, dentro de ese grupo allí, siempre había sido tumultuoso para mí, porque yo era el hijo del que habían asesinado. Y no fue a mi papá solo, fue a mi hermano también en ese momento. Entonces, el Señor me vino a ver aquel día y trae un pastor y utiliza ese pastor y yo fui libre. Mis cargas, llevé 40 años de carga, de tener la vergüenza de ser el huérfano de padre, y Dios me hizo libre. Ya no había ese peso en mí. Y me queda una esperanza. Y fue que un predicador me dijo, el día que tu papá falleció, 3 días antes yo prediqué allí porque él me prestó el estacionamiento de su negocio. Y yo prediqué en el estacionamiento del negocio. Y este fue el mensaje que yo prediqué. Lo tenía escrito en una... Así que mi esperanza es algún día llegar al cielo y que mi papá haya escuchado aquella palabra y que en el momento que estaba allí ya delirando para morir, haya mirado hacia el cielo, haya dicho, Señor, perdóname, y yo encontrármelo allá. Así es el Señor. Vamos a estar puestos en pie. Señor, te damos gracias y te bendecimos, Señor. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Salvador, tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Nuestro Padre, nuestro hermano, tú eres nuestro Paracleto. Gracias, Padre, porque
tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque tu palabra nos habla cada día, Señor. Gracias, Señor, porque podemos comprender tus propósitos en nosotros, Señor. Porque podemos comprender lo que tú haces en nuestras vidas, Señor. Porque podemos comprender que tú nos das perdón para nosotros perdonar. Podemos comprender que tú nos das misericordia para nosotros ser misericordiosos, Señor. Oh Padre, gracias, Señor, por este privilegio de hablar tu palabra, Señor, de transmitir, Señor, tu palabra a los hermanos, Señor. Que podamos comprender que no debe de haber en nosotros rencor, que no debe de haber en nosotros malos recuerdos, aunque siempre estarán en nuestros corazones, pero que nosotros podamos tener ese manejo, Señor, que tu Espíritu Santo nos pueda canalizar siempre nuestros pensamientos, nuestras fuerzas, nuestras buenas intenciones, Señor. Oh Padre, yo te agradezco, Señor, que mis hermanos han entendido en esta mañana tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque nos dejaste a esta palabra, Señor, que nos redime, que nos enseña, que nos instruye, que nos limpia, Señor. Tu palabra es luz para nosotros, Padre. Oh Padre, en esta mañana, Señor, si hay un corazón que está allí en la banca, Señor, que está aún con algún rasgo, con alguna mínima molécula, y que esa molécula tenga ira, y que esa molécula tenga rencor, Señor, te pido que tú la limpies de nuestros corazones, Señor. Que asimismo como un grano de mostaza puede ser la cantidad de fe que tengamos para que tú hagas algo en nuestra vida, que asimismo esa pequeña molécula, ese pequeño grano de rencor, ese pequeño grano de recuerdo de aquel mal tiempo que vivimos, tú lo limpies de nosotros, lo remuevas de nuestro corazón, que abras nuestro corazón, saques ese grano de rencor, de odio, de malos recuerdos y vuelvas a cauterizar nuestros corazones, Señor. Oh Padre, yo te pido, Señor, que tú nos des la buena voluntad, que tú nos des las fuerzas para poder perdonar. Que tú nos des, Señor, tu ejemplo, Señor, el cual dijiste, perdónalos porque no saben lo que hacen, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.